Hola. Bueno, ok. Bueno, esa soy yo, Carolai. Yo hago cardiología clínica, chicos, y ahora hipertensión arterial, pero bueno, estuve mucho tiempo en unidad coronaria y sigo haciendo los fines de semana, así que esto es la moneda corriente, el síndrome coronario agudo. Yo tengo la teoría de que el momento que más se sabe no sé si el que más se sabe, pero uno de los momentos que más se sabe en la carrera del médico es el momento que estás terminando la residencia. Un poco porque vivís para eso y porque estás ávido todo el tiempo de conocimiento. Así que no creo que les diga nada que no sepan o que no puedan encontrar en cualquier guía. Nada del otro mundo les voy a decir. Sí, también tengo la teoría de que en las clases así presenciales siempre hay un cuadrito, una palabra, un chiste, una anécdota que hace que te acuerdes de algo que a lo mejor leyendo la guía no te acordabas. Así que bueno, tratemos de sacar algo de provecho de esto. Yo saqué, porque la verdad que tuve que, bueno, haciendo clases uno tiene que volver a repasar. Hablando de repasar, no sé, ustedes ya son de la generación nueva, yo estudiaba de libros, ahora las guías son todo. Uno al principio era un poco reacio porque el libro empezaba con la fisiopatogenia y era todo un cuentito divino, pero la verdad que las guías son una cosa fabulosa. Yo ahora para actualizar este tema volví a leer las guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, está la española del 2020 que es fabulosa, y la versión argentina de la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología del 2020 también, que es muy buena. Y como información del mismo tema, del 21 está la americana, de American College, de revascularización y de pacientes anticoagulados que van a procedimientos invasivos y tienen que hacer doble antiagregación. Pero hubo mucho trial en el último tiempo y sacaron estas guías como para unificar un poco criterios. Así que de ahí no van a ver nada que no esté ahí. Yo hoy voy a dar la parte clínica, la parte de tratamiento invasivo la va a dar dentro de 15 días a Lin. Él sí es bueno para dar clases y él tiene mucha información. Los que lo conocen sabrán, así que no, ya lo tendrán a él. Definición, ustedes tuvieron ya dolor de pecho y síndrome coronario agudo con supra, así que esto es introductorio nada más. Síndrome, signos y síntomas. Por supuesto que el síntoma guión acá es el dolor, que ya vamos a ver. Coronario, porque tiene la etiología de estos síndromes, son un desbalance entre el aporte de oxígeno y el requerimiento de miocárdico de oxígeno, causado por un problema en las coronarias, por eso síndrome coronario. Generalmente una patología crónica que viene avanzando y se desbalancea o con una ruptura de placa y hace que en un momento disminuya ese aporte de oxígeno al miocardio y desencadena todo lo que vamos a ver. Y agudo porque justamente en esta parte de los síndromes coronarios nos abocamos a los que empiezan o se desequilibran o los síntomas empiezan en los últimos 3 meses. Dentro de los síndromes coronarios agudos están el infarto con elevación del ST, con elevación persistente del ST, que ya lo vieron creo, y están los que vamos a ver hoy que son los sin ST. Dentro de los sin ST tenemos la angina inestable y el infarto sin elevación del ST, que lo que divide uno del otro es la necrosis, la injuria de células miocárdicas. Claramente la angina inestable tiene mejor pronóstico que el infarto y la angina inestable se beneficia mucho menos con el tratamiento invasivo precoz y mucho menos con la doble antiagregación. Esas son cosas fundamentales y por qué nosotros vamos a buscar esto cuando nos aparece un paciente, porque acá es donde actuando rápido cambiamos mucho el pronóstico. Bueno, ¿con qué empezamos para hacer el diagnóstico? Siempre con la clínica, obviamente viene el dolor, que esto lo escucharon 200 millones de veces, pero el dolor en el síndrome coronario agudo es un dolor que puede ser o en reposo, ¿sí? O en reposo de 20 minutos de duración. 20 minutos se puso hace un montón de tiempo que se dice 20 minutos, no, es 20 minutos, pueden ser 15, pueden ser 25, o bien el paciente que te dice hace 2 días que tengo dolor, y no tiene dolor hace 2 días, tiene dolor que va y viene, y en algún momento se instala, pero no es tan fácil el interrogatorio y el paciente no te lo sabe explicar. Entonces, de un dolor en reposo, o un dolor en esfuerzo, pero que comenzó en el último tiempo, ¿sí? Bien típico, el paciente consulta porque en la última semana, las 3 veces que salió a pasear el perro, le dolió el pecho, pero antes no lo tenía, ¿sí? Entonces es agudo porque empezó en el último tiempo, pero es de esfuerzo, es de novo. Increscendo que tenía un dolor el paciente diagnosticado o no como coronario, pero cual estaba acostumbrado o que tenía un umbral que conocía, y ese umbral o disminuye el umbral o aparece en reposo, ¿sí? Entonces se inestabiliza
en los últimos 3 meses, o también se le llama, está dentro de este síndrome, los postinfarto o post-procedimiento, los post-angioplastia, post-revascularización miocárdica. Las características del dolor, otra vez, lo vimos 1000 veces: retroesternal, opresivo, pesadez, en una zona más bien amplia, irradiado a brazos, en este orden: izquierdo más frecuente, ambos en segunda frecuencia, y por último el derecho aislado puede ser también. Irradiado a cuello o a mandíbula, bastante específico el dolor de mandíbula, no así el dolor de pecho, puede ser de un montón de causas, el de mandíbula es bastante menos frecuente, pero más específico, y puede ser intermitente o persistente. Síntomas asociados, muchas veces no los hay, pero ayudan al diagnóstico: disnea, náusea, sudoración, dolor abdominal. Los viejos decían, todo lo que sale del ombligo para arriba es coronario hasta que se demuestre lo contrario. Un embole para los que hacemos guardia, porque tenemos que correr por cualquier cosa a la guardia, hasta que empezamos a cobrar de eso, y entonces decimos gracias que nos llaman por un dolor de panza, pero bueno, muchas veces amerita, muchas veces no. Y recuerden las presentaciones atípicas: solo dolor epigástrico, solo disnea, solo síntomas vasovagales, ¿sí? Es más raro, pero puede aparecer, y sobre todo presten atención cuando son pacientes que ya se sabe que tienen presentaciones más atípicas, como añosos, mujeres, diabéticos, renales, demenciados, muy difícil el diagnóstico en demenciados, muy difícil. Generalmente viene demenciado el paciente y la familia, porque es un entorno difícil y es difícil de hacer diagnóstico, lo llevan a la guardia por un montón de cosas, no saben más que tiene, y bueno, en ese entorno es muy difícil hacer diagnóstico. Revascularizados y trasplantados, ¿sí? Dolores bien atípicos o sin dolores. Y recuerden siempre que el síndrome coronario puede presentarse de nuevo como un paro cardíaco, o una inestabilidad hemodinámica, o una insuficiencia cardíaca, o una inestabilidad eléctrica. Teniendo el diagnóstico, teniendo la clínica, seguimos con las otras herramientas diagnósticas. El examen físico, la realidad es que un síndrome coronario agudo, la gran mayoría de las veces, no tiene nada en el examen físico que nos ayude, ¿sí? No tiene nada que nos ayude a diagnosticar el síndrome coronario, salvo que sea una falla cardíaca, ¿sí? O una inestabilidad hemodinámica, o una taquicardia porque está inestable hemodinámicamente, pero sí nos sirve para guiarnos para un dolor no cardíaco. Bueno, y ahí están todas las otras cosas que podemos encontrar. Un soplo en una estenosis aórtica que hace un símil síndrome coronario, un soplo por isquemia del músculo papilar y hace una insuficiencia mitral aguda, un soplo por una ruptura de una complicación mecánica, esas son las más raras, pero lo que sí podemos encontrar son otras causas que nos guíen para otro lado. Puntada de costado, en una derrame pleural, crepitantes unilaterales con soplo tubario, pulso diferencial, o presión diferencial en un síndrome aórtico, bueno, todas las otras causas respiratorias, torácicas, osteomusculares, dolor, muchas veces, nos parece una boludez a nosotros los cardiólogos, pero te llaman a la guardia, le toca, tiene tantos contracturados y los dolores son de contractura. Para eso sí sirve el examen físico, pero la realidad es que el síndrome coronario, la mayoría de las veces, el examen físico no nos aporta demasiado, sí para descartar otras cosas. Y por supuesto, la herramienta fundamental, junto con la que viene después, el electrocardiograma. El electro tiene que realizarse dentro de los primeros 10 minutos, y en realidad debería realizarse antes. Si el paciente llama al servicio de emergencia y va a una ambulancia, debería la ambulancia tener la capacidad de hacérselo y tener a alguien en el lugar o a distancia que lo pueda interpretar. Pero si no, por lo menos desde que consulta al paciente en 10 minutos tendría que estar hecho. Acá también podemos tener casos normales, menos frecuente, pero hay un 30% de los pacientes que tienen electrocardiograma normal, o que a primera vista o a vista del que el primero lo ve es normal. Recuerden siempre, cuando hay una sospecha de síndrome coronario y electronormal, hacerle las derechas y las laterales y las posteriores, que cuando hay un cardiólogo en la guardia lo hace, pero cuando están un montón de otros médicos clínicos en la guardia no lo hacen, y uno llega, y hago mea culpa, llego, veo el electro, y no voy y le hago las laterales y las posteriores, me quedo con ese electro, ¿sí? Entonces eso es una cosa que uno va haciendo, va cometiendo errores, cadena de errores, ¿sí? Que hay que intentar neutralizar. Puede haber T negativas, las T negativas o planas. Para que la T negativa sea significativa, ya saben, tiene que tener más de 1 milímetro en 5 derivaciones,
o más, que no sean ni 2, ni 3, ni F, no, perdón, ni 3, ni F, ni 1. Tienen menos pronóstico, menos mal pronóstico que otros cambios en el electro, pero bueno, es una de las formas de presentación. Infradesnivel. El infradesnivel es el electro más típico o el más simbólico del síndrome coronario agudo sin ST, que puede ser, las morfologías ya las conocen, descendente, los puntos J descendido con ST recto o que desciende en sus diferentes formas. Supratransitorio. El supratransitorio es el que dura menos de 20 minutos. Generalmente, en el supratransitorio hacemos un diagnóstico tarde, porque o hicieron un electro con supra, vamos a verlo a la guardia y le hacemos otro y ya bajó, que es el mejor de los casos, o con supra lo llevamos a la sala y cuando llega ya no tiene más el supra. Pero bueno, en teoría está dentro de estos pacientes, sin supra-ST persistente, y algunos patrones específicos, ¿sí? Winter, Wellens, que no son tan fáciles de encontrar, pero son bastante, cuando los encontrás bastante claro. Estos hablan de obstrucción severa de tercio proximal de descendente anterior, estos dos patrones. Obviamente que si encontramos supra persistente va a revascularización. También las guías nuevas hablan de bajo voltaje como un electro que puede ser secundario a algunas complicaciones, obviamente, de síndrome coronario, y las ondas U invertidas fueron descritas también como posible causa de lesiones en la descendente anterior. Esto es algo que dice la guía nueva, que está bueno porque lo remarca. El bloqueo de rama izquierda no equivale a un infarto, ¿sí? El bloqueo de rama izquierda tiene que tener primero una alta sospecha clínica, ¿sí? Y después, bueno, hay que aplicarle los criterios y que tengan una sospecha clínica. El 50% de los bloqueos de rama derecha e izquierda que vienen con dolor de pecho no son coronarios, ¿sí? Mucho menos el derecho, obviamente, pero el izquierdo no hay que salir corriendo con bloqueo de rama izquierda, hay que hacer todo lo que haces con un paciente que no lo tiene, digamos, ¿sí? Usar el juicio clínico y el criterio y la lógica. Bien, después del electro, la otra herramienta que tenemos son los biomarcadores. Las troponinas de alta sensibilidad nos vinieron las troponinas, a mi generación y a ustedes los de alta sensibilidad nos vinieron a cambiar la dinámica de la unidad de dolor y de las consultas por dolor de pecho, por la precocidad con que se hacen positivas, ¿sí? Después de un dolor de causa isquémica. El dosaje es obligatorio cuando estás sospechando un síndrome coronario. Es fundamental para el diagnóstico, y en estas guías ya les ponen un lugar en la estratificación y en el seguimiento. Y otra vez a ustedes no les debe pasar, pero a mí me pasa todo el tiempo que me mandan pacientes del pueblo con LDH, CPK, CPKMB, troponina 3, troponina U, nada, troponina y nada más, ¿sí? Se pide troponina y nada más. Solamente hay un espacio, un nicho en que nos puede servir CPKMB, mejor dicho. Sirve la CPK cuando no hay troponina, ¿sí? Entiendo que la pidan en lugares donde no hay troponina, pero donde hay troponina no pidan nada más, ¿sí? Llega el paciente, es algo que ustedes quieran con el laboratorio descartar otra cosa, porque viene con fiebre, bueno, piden el laboratorio para otra cosa, pero para encima biomarcadores, troponina y nada más que troponina. Hay un nicho donde puede servir la CPKMB, que es en reinfartos, porque baja más rápido, la troponina queda alta mucho tiempo, entonces sirve comparándola y juntándola con la curva de la troponina, podés saber cuándo empezó un síndrome coronario, cuándo terminó y cuándo empezó el reinfarto. Pero ahí nada más. En base a estas nuevas troponinas, o que son cada vez más sensibles, se van armando los protocolos y los algoritmos para hacer los diagnósticos de síndrome coronario en las guardias. Las guías anteriores tenían protocolos 0 y 3 o 0 y 2, y ya esta guía nueva pone como indicación 1 el protocolo 0 y 1. 0 y 1 quiere decir que se le saca sangre en el momento 0 que llega al paciente y a la hora, ¿sí? Y como son tan sensibles, ¿sí? Claramente se puede hacer este protocolo, y con las otras no se podía. Las primeras troponinas que usé yo, eran hasta las 4 horas, no servían de nada, o sea, tenés que esperar con el paciente ahí con dolor acostadito, porque ni la CPK ni la troponina se levantaban hasta las 4 horas. ¿Sí? Se cambia muchísimo el manejo de guardia y el riesgo del paciente, claramente, porque lo diagnosticás antes.
Bueno, estas troponinas de alta sensibilidad, lo saben, tienen un muy buen valor predictivo negativo, ¿sí? Reducen la ventana, esa famosa de las horas esas en que no podía saber si estaba infartado o no estaba infartado el paciente. Obviamente aumenta la cantidad de diagnóstico de infarto sin ST y disminuye la dango inestable, ¿sí? Porque son más sensibles. Estos son los valores de corte que se usan según la troponina que uses. Si la troponina, si está 5 veces más alto que el valor de corte, el valor predictivo negativo es muy bueno. Si es 3 veces más alto, es menos bueno, etcétera. Eso. Cosas para estudiar. Esto se los pongo no porque lo vayamos a hablar, pero recuerden que sí hay falsos positivos, no tantos como el CPK y como otras enzimas, pero tienen sus elevaciones de causas no isquémicas, ¿sí? Cardíacas y extracardíacas. Es muy común ver paciente con insuficiencia cardíaca que tiene un 60 de troponina y te dice, ¿tiene un síndrome coronario? No, tiene una insuficiencia cardíaca, aumenta la presión de fin de diástole, se lesionan miocitos del subendocardio y levanta un poco las enzimas, pero no hace la curva, son bajas, ¿sí? pero existen y muy frecuentes. No se las olviden y no traten todo como síndrome coronario, porque es como todo, la triada diagnóstica no es solo enzima, entonces hay que usarlo como una cosa más. Bien, con estas 3 cosas, clínica, electro y enzimas, tenemos que manejarnos para decidir si este paciente lo mandamos a la casa, lo entramos a la unidad coronaria o terapia intensiva o lo que tengamos, o nos queda ahí un NI que tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Bueno, llega el paciente, este es el protocolo que proponen de 0 y 1, pero esto se puede extrapolar a 0,2, 0,3, según lo que tengan ustedes, las troponinas, la sensibilidad de las troponinas que usen. Obviamente, una vez que se descartó que no tenga supra-ST, y que se descartó que el paciente no esté en un shock, ¿sí? Que si no estos pacientes van directo a unidad de cuidados intensivos y tratamiento invasivo, que ya lo veremos. Una vez que descartamos eso, hacemos la primera toma de sangre. Habla bastante en la guía de que entre que toman la sangre y que la procesan y te dan el resultado pasa 1 hora. 40 minutos, 1 hora, dependiendo del centro, porque más lejos, más cerca, pero que si la troponina es más o menos sensible, no cambia esa hora, porque en realidad el proceso es el mismo, ¿sí? Entonces igual hay 1 hora entre que la sacás y que te dan el resultado. Entonces, a la hora recién tenés el resultado de la troponina 0, y ahí, si esa troponina 0 es baja, tenés 2 opciones. Si es baja y el dolor empezó hace más de 3 horas, ya lo tomás como bajo riesgo y le podés dar de alta, ¿sí? Si esa troponina es muy alta, ¿sí? En el otro extremo, lo podés pasar, como decíamos, más de 5 del valor basal. Si te viene la primera troponina de 12.000, no, espera, la segunda, claramente te vas directamente, bueno, es un síndrome coronario, es un infarto, te vas para la derecha. Si no esperas la segunda puede pasar lo mismo, que te vuelva a dar baja, lo mandas a la casa, que la segunda haya un delta, una diferencia significativa entre la primera y la segunda negativa y la segunda positiva, o la primera positiva leve que te genera dudas y la segunda positiva alta, ese delta te hace diagnóstico y lo mandás para el lado rojo, ¿sí? O puede ser que no se den esas combinaciones de cosas y te quede el paciente ahí, el NI, que lamentablemente la mayoría de las veces te queda el NI ahí. Bueno, en el NI, ahí ya vamos a ver, entra un poco el protocolo de cada lugar, porque según lo que tengan. Si va a leer la guía, te va a decir que la tomografía, angiotomografía. Bueno, nosotros no creo que en ningún centro hagamos angiotomografía cuando viene un dolor de pecho que te queda ahí en el NI. Ojalá, algunos sí, quizás, pero en general la mayoría no. Y ahí entra, le hacemos el ecocardio, ¿sí? A todos, casi todos. Le hacemos unas terceras enzimas, ¿sí? Y con esas 2 cosas vemos. Y después, si con estas 2 cosas seguimos en NI, vemos si lo mandamos a la casa o le pedimos la prueba de esfuerzo, ¿sí? Bueno, ahí entran los protocolos de cada lugar, pero básicamente tenemos las divisiones de estos 3 pacientes. El paciente de verde, ¿sí? Que acá el riesgo de que tenga un infarto es muy, muy, muy bajo, por eso es que lo dejamos ir a la casa, porque en todos los protocolos observacionales, prospectivos, retrospectivos, mostraron que este paciente, los infartados que se iban a la casa eran pocos, ¿sí? Y en rojo, la posibilidad de que sea un infarto o que tenga un evento mayor a los 30 días es altísimo, más de 70, más de 45, 65, 70. ¿Sí? Claramente, si es rojo. Y el amarillo tiene un riesgo intermedio y es el que hay que observar un poco más porque puede irse para cualquiera de los 2 lados. Entonces,
Si tenemos esta probabilidad intermedia, evaluamos, como les digo, según los protocolos que tengamos en cada institución. De esto les nombro la AngioTac porque es cambio en la guía nueva. En la guía nueva está la AngioTac que estaba como 2A en las guías anteriores, y en esta está como 1. ¿Sí? Otra vez, las guías son fabulosas, pero son guías, vamos a ver qué podemos hacer nosotros con lo que tenemos. Así como cerca de casa tienen solamente CPK. Así que bueno, AngioTac no vamos a tener. Pero es bueno saberlo. Bien, otra vez con todo esto, la idea del amarillito es transformarlo en verde o en rojo, para saber qué hacemos, ¿no? Bueno, una vez que ya nos vamos para el rojo, ¿sí? Ya diagnosticamos, entramos, el paciente que creemos fehacientemente que es un síndrome coronario, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es lo que es monitor. Tenemos que ver el ritmo cardíaco porque sabemos que disminuyó muchísimo la mortalidad en pacientes con síndrome coronario desde que están las unidades de dolor, porque se los monitoriza, porque se ven las arritmias ventriculares. Entonces, monitor. En pacientes de bajo riesgo de arritmias, 24 horas o hasta la intervención. Pacientes de alto riesgo de arritmia, más de 24 horas, eso queda un poco, hay que ver cada paciente. Pero básicamente esto es lo que dice la guía, ¿sí? Que hasta la cine o la angioplastia, como mínimo, monitoreado. Y ahí, junto con esto, si no lo hicieron antes en la guardia, si no pasó por el amarillo y le hicimos eco, tienen que tener un eco de inmediato si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, o si no, antes de la alta lo tiene que tener. ¿Sí? Bueno, y entonces, lo tercero que tenemos que hacer, mejor dicho, en los procedimientos que tenemos que hacer del paciente, que parecen que son bien en lento, pero en realidad lo hacemos todo como de junto, ¿no? ¿Sí? Ahí están los scores de riesgo. Los scores de riesgo pasaron por etapas en la cardiología. En una época nos hacía revista de sala y si decías tiene un dolor de pecho tenías que recitarle el TIMI, recitarle el Brangwell, recitarle todo, porque si no, no pasabas a la cama siguiente. Y después fueron quedando un poquito en desuso, no porque no sean verdad, sino porque nos cambiaba un poco el día a día. Tanto es así que en las guías nuevas, el único que nombran, dejaron de nombrar los otros, ni los nombran, en la guía nueva nombran solamente el Grace, y no lo ponen más como uno. No lo ponen más como uno. Sirve, y vamos a ver para qué, sirve más que nada para determinar cuán rápido tenés que invadirlo, porque estos son scores para ver si se mueren, cuántos se mueren en la internación. Después tienen una pata de cuántos se mueren fuera de la internación. Pero básicamente cuántos se mueren en la internación, entonces para decidir qué hacemos en la internación, si lo invadimos más rápido o menos rápido o no lo invadimos. Así que habrá que hacerlo con las troponinas. Y también nombra la guía nueva, el BNP y las troponinas, ya no como diagnóstico, sino como pronóstico, y los pone ahí junto también un poco para decisiones más adelante en los pasos que hay que hacer con el paciente. Bueno, el Grace, me imagino que los conocen, tiene datos clínicos, datos de laboratorio, datos continuos como frecuencia cardíaca, presión arterial, los cambios de electro, las troponinas, bueno, todo esto te da un valor que te divide al paciente en si tenés bajo, intermedio o alto riesgo. ¿De qué? De morirse en la internación o de morirse en los días post-internación en el Grace a la alta. El TIMI, otro. Este es un poco más engorroso, esto por eso tienen, ahora tenemos el teléfono. No tenemos el teléfono fácil, pero si no, era más fácil hacer el TIMI, claramente. Contabas hasta 7, no hasta 155 con el Grace. Este lo podías hacer fácil al lado del paciente. También te dividen básicamente en bajo, intermedio y alto riesgo para ver qué haces dentro de la internación. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con este paciente que ya sabemos que es un infarto? Que lo catalogamos si es de alto riesgo, de mediano, de bajo riesgo, y tenemos que empezar a tratarlo, ¿no? Primero vamos a hablar de las cosas menos controvertidas, más o menos controvertidas, nitratos. Nitratos, otra vez me siento vieja, porque siempre digo lo mismo, pero en mi época entraba y si no le ponían NTG, más o menos lo estabas matando. Y ahora no, ahora parece que podés no ponerle NTG. Solamente está indicado si tienen dolor de pecho, solamente para el dolor de pecho. Yo confieso que uno está tentado, tuvo un dolor hace una hora y está con 180 y le tirás la NTG. Pero bueno, pero la guía dice que si no tiene dolor, no está indicado que no le va a bajar la mortalidad, así que si no le quieren poner, no le pongan, pero si hace un poquito de dolor, le ponen.
la dosis se sube hasta que deje de dolerle o hasta que haya que sacarlo por la hipotensión. Y ojo, el consumo previo interroguen, cosa que no hacemos, confesémoslo que no lo hacemos. No lo hacemos siempre, salvo que el paciente te parezca, pero capaz que había un viejo y no le preguntás, y el viejo usa... sildenafil 24 horas, tadalafilo 72, ¿sí? Más difícil de interrogar. No quiere decir que se te van a morir, pero que va a estar más inestable que le pones una gota y se te va a ir el bombo, que hay que estarle al lado, ¿sí? De todas formas, habría que estarle al lado siempre que pongas NTG, una droga vasoactiva al paciente. Betabloqueantes, otro cambio radical. No cambio radical, pero fue cambiando con el tiempo. Nos acostumbramos a cualquier síndrome coronario a ponerle betabloqueantes. En realidad la evidencia decía que solamente se beneficiaban los que tenían supra de usarlos de manera inmediata. La realidad es que sí disminuye el gasto miocárdico de oxígeno, porque baja la frecuencia cardíaca, porque baja la presión arterial, porque baja la contractibilidad. Entonces claramente va a bajar la demanda. Y cuando tenemos poco aporte, eso seguramente el equilibrio le viene bien. Pero hay que tener algunos cuidados. También los estudios nos enseñaron que no podemos ponérselo a pacientes que están en Kili-Kimball 3 o más, obviamente, porque la taquicardia es una reacción necesaria. ¿Sí? Tenemos un corazón que funciona mal, el gasto cardíaco es volumen por frecuencia cardíaca. Si no podemos bombear, aumentamos la frecuencia cardíaca, le bajamos la frecuencia cardíaca, le dejamos sin a lo que puede echar mano el corazón cuando está funcionando mal, que es la frecuencia cardíaca. Entonces, ojo con bajar la frecuencia porque nos encantan los cardiólogos, los quiero tener 60. Vemos 85 en el consultorio, 85 y nos parece que está taquicárdico. Nos cosemos la boca para no decirle que está taquicárdico. Te autoconvences, no está taquicárdico, no está taquicárdico, 85 tiene. Odiamos las frecuencias altas. Bueno, la necesita el cuerpo muchas veces, más cuando está en una situación como esta. Entonces, sí, hay que ponerlos. Más en supra, más evidencia que sin supra, pero sirven. Pero mucho cuidado a pacientes que puedan chocarse. Y las guías dicen que si tiene 2 de estos 3 no se los pongan. O sea, si es más de 70 años, presión arterial menos de 120, puse mal, sistólica menos de 120 y frecuencia cardíaca más de 110. O sea, la mayoría. Porque si le puse en NTG porque tenía, no sé si la mayoría, pero uno tiene seguro de los 3. Si tienen 2, ojo no darlo. Y no dar si sospechamos vasospasmo o si sospechamos consumo de cocaína, porque empeoramos el vasospasmo. Y de esto sí, esto se recomienda continuar el tratamiento en el tratamiento a largo plazo, que es otro capítulo, excepto que esté en insuficiencia cardíaca 3 y taquicardia. Morfina, otro, solo si es estrictamente necesario, solo si para bajar el dolor, sin ninguna otra función, y ojo porque disminuye la concentración de antiagregantes plaquetarios, cosa que no se dice mucho, que no se puede cuantificar, que no se puede pesar, no sabes cuánto del efecto le estás quitando, entonces al ser tan abstracto y tan difícil de medir, inmedible, nos parece que no existe, sí, pero existe, está demostrado, así que usarlo cuando se necesita. Como todo. De todas formas, el dolor no es bueno para el paciente en este aumento del tono simpático, claramente. Entonces, la idea es tenerlos con el menos dolor posible, pero usarlo solo si es necesario. Y el oxígeno, ya hace bastantes años que se sabe que si no hay menos de 90 la saturación, no ponerlos porque la hiperoxia empeora la isquemia, aumenta la producción de radicales libres, vasoconstricción, etc. Así que oxígeno solo si es necesario. Bueno, esto es como lo básico, cuando llega el dolor de pecho, lo internaba en la cama, le hace todo esto, le pone el monitor, le pones todo esto, si podés le haces el eco, y después viene la pregunta ¿qué hacemos con qué le doy y qué no le doy? Ya vienen de la guardia, vienen con 300 de clopi, vienen con 600 de clopi, no, pero le hicieron media carga de prasugrel en el pueblo porque no tenían más, tienen 3 y no más comprimido, y empezamos con la mezcla y no sabe qué dar. Bueno. Cambio fundamental en las guías, estas. Cambio fundamental, que confieso que es difícil desarraigar las costumbres, muy difícil desarraigar las costumbres. Tratamiento antitrombótico preangiografía. Aspirina, siempre, dosis de carga la de siempre, de mantenimiento la de siempre, ningún cambio. Anticoagulación, desde el diagnóstico hasta la angiografía o angioplastia, ¿sí? Con heparina de bajo peso molecular, o, no fraccionada, como primera indicación, le siguen la heparina de bajo peso, y si no se va a intervenir, ahí hay un
un vórtice de evidencia, y acá esta guía tampoco nos ayuda mucho, que dice entre 2 días y 7. Yo en casa, cuando pasa piso, se la sacamos. No sé por qué, pero así, nos pasan de 48, 48. Bueno, salvo algunos casos puntuales. Bueno, y ahora viene esto. Los inhibidores de la PI12, ¿sí? Clopidogrel, prasugrel, ticagrelol. En estas guías y ahora, y a partir de la evidencia nueva, todo esto evidencia, todos los trabajos con nombres difíciles y Ns difíciles y ramas cruzadas difíciles, se lo voy a dejar todo al doctor Alín. Así que ellos de ahí se van a divertir. Voy a llevar toda la evidencia. No se indican, si ya sabes que el paciente va a ir a angiografía precoz. ¿Sí? Los que trabajamos en centro con angioplastia, con hemodinamia, es raro que pase un síndrome coronario más de 24 horas internado. Por lo menos en mi centro, no porque sea un centro, sino porque tenemos un número de pacientes que permite que todo el que entre un día, al día siguiente, como máximo se estudie. ¿Sí? Entonces, si ya sabes que un paciente que va a entrar al día siguiente o en las primeras 24 horas, no se le pone nada más que aspirina. Porque si la anatomía no es conocida, mejor no ponerle nada. ¿Sí? Ahora, si vos ya sabés que se va a retrasar, ¿sí? Porque el martes la hemodinamista no viene, o porque, por lo que sea, que pensás que se va a retrasar, bueno, ponele. Pero si le pones, no le podés poner prasugrel. Le tenés que poner, idealmente, ticagrelol, que nosotros, no sé, en su población, pero en casa es difícil, tenés que poner clopi. ¿Sí? Ticagrelol si podés, y si no, clopi. Hasta que tengas la anatomía coronaria. Las dosis de carga y de mantenimiento son las mismas que conocemos siempre, de ticagrelol 180, después seguimiento 90 cada 12, y clopidogrel 600, y 75 cada 24 después el seguimiento. ¿Qué hacemos intra-angiografía? Bueno, la aspirina obviamente sigue, nunca le cortamos la aspirina. La anticoagulación, primera línea la heparina no fraccionada. Segunda línea, enoxaparina, si venía con enoxa, si lo venías tratando con enoxa, podría seguir con enoxa, o sea, no va a hacer el switch. En hemodinamia le hacen el bono de heparina no fraccionada. Bueno, hay una forma de trabajar que es hacerle sobre lo que traía, hacer una dosis más endovenosa de enoxaparina. Y después está el paciente que viene anticoagulado, que ahora es cada vez más, ¿no? Cuando yo estudiaba, ¿cómo estoy? Me encanta decir que soy vieja, ¿no? Porque, cuando yo estudiaba, pacientes tenía 80 años, ya 75 no es muy viejo para anticoagular. No le anticoagulaba nada y era viejo, mucho riesgo de sangrado. Animaladas hacíamos, ¿no? Pero igual medio que nos avalaban a que no, mucho riesgo. Y ahora al revés, ahora siempre que pueda anticoagular, bajo todas circunstancias anticoagular, que está bien porque nos dimos cuenta que con los anticoagulantes bien usados, el sangrado no es tan grave, no es tanto, y es mucho menos de sangrado que el riesgo a embolia en los casos que es puesto por BCA. Entonces cada vez vienen más pacientes anticoagulados. Y entonces, ¿qué hacemos cuando viene anticoagulado y lo tenemos que anticoagular para el procedimiento? Bueno, si viene con un antagonista de la vitamina K y el RIN está en menos de 2,5, lo ideal es hacerle noxa. ¿Sí? O sea, lo ideal es hacerle noxa. Y si viene con 2,5, no hacerle nada. Anda a decirle a la hemodinamista, yo no estoy en la sala, no suelo estar en la sala, salvo en agudos a veces, y ya no estoy ahí al lado de él para ver qué le hacen. No, pero yo no creo que si venga alguien que no le hagan la dosis de heparina. No creo, porque me imagino que a nivel operativo debe ser más difícil trabajar sin heparina y más riesgoso. Si te forman coágulos en la mano y vos estás pensando todo el tiempo que el coágulo está adentro. No sé si realmente respetan esto. Y si vienen con anticoagulantes directos, hay que hacerle algún tipo de heparina. Hay que hacerle algún tipo de heparina porque no protege de los eventos trombóticos entre procedimientos. Y después están estas otras bellezas que aparecieron, tuvimos un montón de estudios, tuvimos que aprenderlos de memoria, recitarlos, rendirlos. No los usamos porque eran muy caros y ahora no los usamos porque no los indican más. Así que por suerte cayeron en desuso los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. No se usan mucho, solamente para algunos casos especiales. Por supuesto que bien indicado y bien buscado el caso, y en dicho debe ser su indicación. Pero en principio de grandes rasgos y a lo que nos necesitamos saber ahora nosotros, no los necesitamos, no los vamos a usar. Y después viene el tratamiento post-angioplastia,
el tratamiento que le dejamos, ¿sí? Bueno, aspirina le dejamos, obviamente. La doble antiagregación es mandatoria después de conocer la anatomía, mandatoria. Si se hizo una angioplastia, lo primero, la elección es el prasugrel, seguido del TICA, y por último, el clopi, ¿sí? El clopi en realidad, en las guías lo ponen como, si no tuvieras otra opción, si es contraindicado todas las otras cosas, si tiene reacción adversa, qué sé yo, o si no tienen plata ya al fondo, en realidad nosotros se lo ponemos porque no tienen plata. O le damos la muestra de prasugrel para un mes sabiendo que después lo vamos a cambiar, lo vamos a desescalonar porque no lo va a comprar. Y en la práctica es mejor que tenga un clopidogrel antes que no compre el TICA, o que no compre el prazo, ¿sí? Claramente. Entonces también ahí está el leer y hablar bien con el paciente cuán necesario es, cuán importante es, porque si no lo vas a poder comprar, vení y vemos qué hacemos. ¿Sí? Porque si no, ahí estamos, si no, mejor no abrir la arteria, ponerle un stent con liberador de droga y no ponerle una doble antiagregación, estamos en el horno. Si no se realizó angioplastia, ahí no juega el prasugrel, ticagrelol y seguido de clopidogrel en el mismo orden que lo anterior. ¿Cuánto tiempo? Recuerden esto, ¿no? Si el prasugrel, no lo traemos antes, así que si no lo traemos antes hay que cargarlo. Porque si veníamos con clopio, con tica, prediagnóstico, con la anatomía desconocida, y la angioplastiamos, viene cargado, pero si no viene cargado, hay que cargarlo, ¿no? Lo antes posible. Por suerte, de hecho, la gran ventaja del prasugrel y el ticagrelol, aparte de los menos eventos futuros, es el comienzo de acción más rápido, mucho más rápido, que podés, ahí fue el cambio, perfectamente saber la anatomía y después ponerlo para que a la media hora tenés efecto, no como el clopidogrel, que por más carga que le des, tenés una ventana ahí y un riesgo. Bueno, ¿por cuánto tiempo le damos la doble antiagregación? Acá hay otra tracalada de estudios, que también se los va a decir el doctor Alín, pero básicamente, lo estándar es 12 meses, lo estándar es un año, lo que le decimos a todos los pacientes es por un año vas a tener que tomar esta medicación junto con la aspirina, que después tu médico de cabecera verá si te lo saca un poquito antes o te lo deja un poquito más. Y acá es donde hay que hacer la ecuación, la ecuación entre cuánto riesgo de hemorragia tiene y cuánto riesgo de eventos trombóticos tiene. ¿Sí? Parece muy simple, pero después hay un montón de calculadores y de listitas de cosas para ver, para saber si te vas para 1, 3 o 6 meses, que son los pacientes que tienen muy alto riesgo de sangrado, que los anticoagulás, los doble antiagregás un mes, o los que tienen riesgo alto, no muy alto, 3 a 6 meses. Y por el otro lado, extendés la doble antiagregación en los pacientes de alto riesgo trombótico o de moderado riesgo. El moderado riesgo se puede considerar si extender o no. Acá hay un apartado, ¿sí? Que es después del COMPASS. La realidad es que yo cuando salió el COMPASS pensé que se iba a usar mucho más, parecía como una locura, un hallazgo terriblemente novedoso. La realidad es que no se usa tanto como yo esperaba que se use. El rivaroxaban, esa dosis no deja de tener una función prácticamente antiplaquetaria, ¿sí? Entonces es un esquema que ahora que ya salió el COMPASS y ya dio los resultados que dio, nos parece lógico que funcione bien. Que es aspirina con baja dosis de rivaroxaban, después del año de un evento agudo, prolongarlo indefinidamente, y en quienes dio buenos resultados en pacientes múltiples territorios vasculares, ¿sí? Y diabéticos. Bueno, yo trabajé en el COMPASS, daba un poco de miedo, porque hay una que randomizaba no aspirina en un momento, y en doble antiagregación, entonces como que te parecía, ¿esto está chequeado? Bueno, estaba chequeado y le salió bien. Y pasó por los comités y salió todo lo que salió, así que evidentemente estaba chequeado y estaba bien pensado. Bueno, en esta ecuación acá hay que buscar todas las diferentes formas de evaluar el riesgo trombótico y riesgo de sangrado. Y en las guías marcan este score, más de 25, menos de 25 en el puntaje del PREDIS. Te dicen si tenés alto riesgo de sangrado o bajo riesgo de sangrado, como para ver para qué lado te vas de la estrategia.
Y si no, estos son los criterios más, que están en las guías de hace más tiempo, esto lo nombra la ahora, hace más tiempo, que son los más esperables conocidos. Un paciente que viene anticoagulado, insuficiencia renal con clearance menos de 30, hemoglobina menos de 11, sangrado grave en los últimos 6 meses, o sangrado recurrente, plaquetopenia, diátesis hemorrágica, cirrosis hepática, cáncer activo. ¿Qué era esto? Sí, ácido hemorrágico en los menos de los últimos 12 meses, o isquémico severo en los últimos 6 meses, cirugía mayor, trasplante, cirugía mayor. Menores, uno de estos es alto riesgo, o 2 de estos, que son los mismos, pero un poco más abajo. Más de 75 años, que la edad no está en los criterios mayores, un clearance no normal, pero no tan severamente deteriorado, 130 y 60, una anemia pero leve, no tanto que no llega a 11, sangrado grave pero en los últimos 12 meses, o sea, hace más de 6 y menos de 12, tratamiento crónico con AINES o con corticoides, y ya se ve isquémico previo, ya no en los últimos 6 meses, como decía acá, sino previo en algún momento de la vida. Nombra solo al pasar este otro, el Cruzade, digo yo a lo gringo, el Cruzade que lo nombra nada más. Me imagino que si se usan, cualquiera debe llegar más o menos al mismo resultado. El tema es usarlo, sentarse y hacerlo. La realidad es que cuando teníamos que poner streptokinasa, nos metían mucho miedo con esto, y sí, nos sentábamos al lado del paciente y le preguntábamos, ¿tuviste esto, tuviste lo otro, tuviste lo otro, tuviste lo otro? Y se los preguntábamos, porque estaba poniendo una cosa que iba a desarmar un trombo intracoronario y pensaba, bueno, ¿qué puede hacer adentro del cuerpo? La verdad es que no lo pensamos tanto para poner una doble antiagregación. Por lo menos me da esa sensación, que no sé si nos sentamos a hacer los scores. Bueno, y este es, para el otro lado, es el score para ver cuánto riesgo trombótico tiene, que bueno, hay un montón de cuestiones clínicas, cuestiones del procedimiento, del procedimiento vascular que le hayan hecho, múltiples vasos, reintervenciones en la misma arteria, enfermedad coronaria muy prematura, isquemia en diferentes territorios, bueno, un montón de situaciones que puntos que los estudian, los leen y se los preguntan al paciente, los verán, para saber si es de alto riesgo o no, y poner en la balanza estas dos situaciones que tenemos que ver. Gracias a Dios nos hicieron este cuadrito divino que dice cuánto tiempo dejar la integración en cada uno de los pacientes. El cuadro es divino, pero igual decidir si es low, high o very high es nuestra. No me dice ahí, eso tengo que calcular nosotros, ¿no? Una vez que yo sabes que es low, high o very high, ahí necesitas cuánto tiempo tenés que dejar las cosas por. Básicamente el riesgo bajo lo dejas con doble antiagregación hasta los 12 meses, ¿sí? Y la doble antiagregación puede ser aspirina, con prazo como primera opción, con tica como segunda, con como tercera. La otra opción es poner la aspirina, ticagrelor, y después dejarlo a los 3 meses solamente con tica, ¿sí? Otra opción, están avaladas estas por estudio. Cuando tiene alto riesgo de sangrado, dejas la doble antiagregación solamente 3 meses, y después queda solo con aspirina. Y cuando es muy alto, esto me llama un poco la atención, pero así dirían los estudios, aspirina, clopi, y después solo clopi. Yo hubiera pensado solo aspirina, pero los estudios antes solo clopi. Muchas de las indicaciones de clopi están puestas porque no hay estudios. En esto hay bastante estudio, pero pasa como con la heparina con la de bajo peso. Y si ves un TEP chocado, te dice heparina de no fraccionada, y porque no hay mucho estudio en TEP chocado que puedas poner, a ver, te pongo esto, te pongo el otro, no es muy fácil hacer ese estudio, ¿sí? Entonces, hay a veces que la indicación persiste, porque en esta era de la medicina necesitamos evidencia para cambiar algo que está arraigado, pero en realidad persiste porque no lo podemos demostrar, ¿sí? Y entonces muchas de estas cosas quedaron con indicación por estudios viejos, y los estudios viejos hacían con lo que había, que era clopidogrel. Sí, pero bueno, esto nos sirve como para decir hasta dónde podemos jugar y cuánto tiempo lo podemos estirar. Después acá, el bajo riesgo tiene estas otras opciones que habíamos hablado, si hacemos el esquema COMPASS, o si lo dejamos por más tiempo, según el riesgo, bajo riesgo que tenga de sangrado, y que tenga mucho riesgo de hacer trombosis. ¿Y qué hacemos con lo que necesitan anticoagulación? Bueno, básicamente esto les digo antes,
Siempre chequear que la indicación de anticoagulación esté bien hecha, ¿sí? Que realmente lo necesite, que el chat sea el chat bien sacado, que el trombo intracavitario lo tenga, que la TBP no haya tenido una causa reversible, bueno, que esté bien indicada la anticoagulación. No hay evidencia con otra cosa, no hay mucha evidencia con otra cosa, así que siempre que tengan que hacer junto con anticoagulación, tiene que ser con clopidogrel, ¿sí? Habrá seguramente en el futuro, pero por ahora todo con clopidogrel. Si están con un antagonista de la vitamina K, que el RIN esté bien cuidadito, entre 2 y 2,5, excepto que esté anticoagulado por una válvula mecánica mitral, que saben que necesita un RIN un poco más alto. Y si usan anticoagulantes directos, usar la mínima dosis que haya sido efectiva para ese grupo etario, esa función renal en esa patología, ¿sí? Si Dabigatran está con 150, fíjense, a lo mejor entra y le cabe el 150, 110. Bueno, cuidado, ¿sí? Todos estos colorcitos que están acá abajo, si quieren los tengo ahí, se los cuento todos, pero seguramente le va a gustar más a Lynn y eso no. Todo esto avala, ¿sí? Esto que está acá, que básicamente dice que la triple terapia antitrombótica, que es un anticoagulante y una doble antiagregación, prolongada en el tiempo es peligrosa, ¿sí? En estos estudios, todos estos estudios son pacientes que necesitan las tres cosas porque fueron a una angioplastia. Y tienen diferentes porcentajes en cada uno de pacientes incluidos que eran agudos, ¿sí? Porque una cosa es una angioplastia programada, otra cosa es un paciente con angioplastia en agudo, pero todos tienen un 50%, un 30%, hasta algunos pensé que un poco más de 50%. O sea que hay sustrato como para decir lo que vamos a decir, que es que después de un evento agudo, en un paciente que tiene que estar anticoagulado, que tengo que darle la doble antiagregación, la triple terapia, que sería la anticoagulación oral, más la aspirina, más clopi, ¿sí? Porque los otros no están probados, se dan una semana. Lo verde es una semana, doble terapia con un anticoagulante, ¿sí? Durante hasta 12 meses y después anticoagulante solo, ¿sí? Esto es lo único que está en verde, indicación 1. Después, esto... Hay estudios que lo avalan, pero no tienen tanta potencia por la cantidad, por el N más que nada, probablemente lo tengan a futuro, que es cuando tienen un alto riesgo, ¿sí? Poder antes sacarle la doble y dejarlo en simple, ¿sí? Y por el otro lado, cuando tiene un alto riesgo isquémico, dejar más tiempo la triple, ¿sí? Un poquito más hasta el mes, ¿no? No más que eso. No avalan los estudios más que eso. Y siempre con clopi. No creo que... No, me imagino que eso evolucionará, pero por ahora solo con clopi. Manejo invasivo. Manejo invasivo va a dar a Lynn, pero acá lo importante es, lo que viene de mi parte, de lo previo, es cuándo lo entramos a hemodinamia. Bueno, para eso sacamos los riesgos, el GRACE y el riesgo de muerte y de eventos internación, para saber si tiene un riesgo alto o un riesgo bajo. Si tiene un riesgo muy alto, hay que entrar en las primeras 2 horas, si tiene un riesgo alto en las primeras 24 horas, y si no es ninguno de estos dos, podemos inclusive evaluar no entrarlo. ¿Sí? Ahí pueden entrar las anginas inestables de bajo riesgo, los síndromes coronarios de bajo riesgo, o las anginas inestables que no levantaron nunca enzima, y que podés evaluarlos más tranquilamente, con perfusiones, etcétera, y podés hasta no llegar al invasivo. Obviamente que los que requieren un invasivo en menos de 2 horas son los que tienen shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, un ango recurrente, una arritmia que le comprometa la vida, complicaciones mecánicas del infarto, insuficiencia cardíaca aguda y segmento EST que baja, vuelve a subir, o que tiene supra en ABR, ¿no? Depresión más de 1 milímetro en 6 respiraciones, bueno. Más supra en ABR. Estas situaciones, esto porque nos predice que tenga tronco, ¿no? Estas situaciones van en menos de 2 horas, y otras situaciones que son de alto riesgo, pero no tanto, ¿sí? Van en las primeras 24 horas. ¿Con qué estén? Si hay que corregir todo lo que se encuentra o solamente la lesión culpable. Cuando lo que encontramos no lo revascularizamos en el momento y va para CRM. Y cuando no entramos, ¿sí? Y cuando no hacemos nada, que hay ahí el 10% en los registros, y debe ser más, pero en los registros hay hasta un 10% de pacientes que entran con síndrome coronario y no se los invade, ¿sí? Que no está mal.
pero por ahí en las guías no te lo nombran, no te dice qué hacer, porque parece que todo el mundo hay que entrar y vascularizarlo. Yo, el fin de semana, entré una señora de 92 años con un infarto inferior estricto, 12 horas de evolución del dolor, la señora estaba estable, 40 kilos literal, 92 años, prácticamente no se movía, no la entramos, tratamiento médico. Es obvio lo que estoy diciendo, pero digo, en la guía no te dicen, y si no lo entras, bueno, hay un porcentaje de gente que no se entra y no se hace nada. Todo esto se los va a contar el doctor Alguín dentro de 15 días.